Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en las fuentes, en los documentos que nos hablan de una figura clave, yo diría, aunque quizá no tan famosa, de finales del siglo II. Hablamos del Papa San Víctor I. Exacto. Gobernó la Iglesia entre el 189 y el 199, más o menos, bajo los emperadores Cómodo y Septimio Severo. Un periodo interesante. Muy interesante. Y hay un dato que siempre llama la atención de entrada. Fue el primer papa del que sabemos que tenía origen africano, probablemente de lo que hoy es Túnez, Libia, por ahí. Así es, de la provincia romana de África. Y como decías, su pontificado, no fue precisamente tranquilo. No, no parece. La Iglesia ya tenía una estructura así, más definida que al principio, claro, pero estaba en medio de debates internos, cruciales. Finales del siglo II, una época formativa. Y los textos que nos han llegado, apuntan a un conflicto que marcó mucho su papado. La controversia sobre cuándo celebrar la Pascua. La gran controversia. Claro, hoy nos puede parecer un detalle, ¿no? ¿Cuándo cae la Pascua? Pero en ese momento fue una prueba de fuego. Puso a prueba la unidad de la Iglesia, pero a escala global, digamos. Totalmente. Es que analizar esa controversia es fundamental para entender a Víctor I. Porque no era solo el calendario, ¿sabes? ¿Qué había detrás? Pues lo que estaba en juego y lo que Víctor puso sobre la mesa con una firmeza, bastante llamativa para la época, fue la autoridad de Roma, la autoridad del obispo de Roma. Ah, claro. Veremos cómo sus acciones, en esto y en otras cosas, supusieron un paso muy, muy significativo para afirmar el primado romano, ya no como una idea, sino como un poder que se ejerce. Justo eso. Nuestra idea hoy es un poco desentrañar qué significó su pontificado, ir más allá de la anécdota. Veremos esa disputa pascual con los cuartodecimanos que ahora explicaremos. Sí. Su defensa de la doctrina frente a herejías como el gnosticismo que seguían ahí. Que seguían dando guerra, sí. Y un cambio cultural que a mí me parece importantísimo. El impulso del latín en la liturgia de Roma, que hasta entonces, y esto sorprende a mucha gente, se hacía sobre todo en griego. Efectivamente, en griego. Y cada uno de estos puntos nos abre una ventana a cómo se estaba formando la identidad, la estructura de la Iglesia en Occidente. Es como un puzzle, ¿verdad? Exacto. Un puzzle que muestra esa tensión entre unidad y diversidad, y cómo Roma iba ganando peso como centro de referencia. Así que, si te parece, empezamos a mirar más de cerca esos testimonios sobre Víctor I. Perfecto. Vamos a situarnos primero. Como decíamos, Víctor I llega a ser obispo de Roma en el 189. Su origen africano, decíamos, no es solo una curiosidad. No. Sugiere una iglesia que ya no era solo judeo-palestina o grecorromana, sino que integraba gente de otras provincias importantes del imperio. ¿Es así? Sin duda. Es un reflejo temprano de esa catolicidad, de la universalidad de la fe cristiana, y ya no era algo de un solo grupo étnico o cultural. Y Víctor llega al papado en un momento en que la Iglesia, y eso lo vemos en las fuentes, había crecido mucho, se había organizado. Pero eso trae problemas, claro. Claro, esa misma expansión plantea desafíos. A ver, ¿cómo mantienes la unidad doctrinal, la unidad litúrgica entre comunidades que están por todo el Mediterráneo y más allá? Y ahí es donde estalla, o al menos se agudiza, la controversia de la Pascua. Los documentos la señalan como el gran tema de su pontificado. ¿Nos puedes explicar un poco la raíz de ese lío? Claro. A ver, el problema no era nuevo, pero con Víctor I llegó a un punto crítico. Básicamente, había dos maneras distintas de calcular cuándo celebrar la Pascua, la fiesta central. Dos tradiciones. Eso es. En la provincia romana de Asia Menor, lo que hoy es la costa oeste de Turquía, seguían una costumbre que llamamos cuartodecimana. Cuartodecimana. Suena técnico. ¿Qué quiere decir? Viene del latín, sí. Significa decimocuarto. Estas comunidades celebraban la Pascua el día 14 del mes judío de Nisán, exactamente el mismo día que la Pascua judía. Daba igual qué día de la semana fuera. Ah, vale. Su argumento era la antigüedad. Decían que esa tradición les venía directamente del apóstol San Juan. Entendido. Se agarraban a esa conexión histórica con el judaísmo y a una tradición apostólica local. ¿Y la otra opción cuál era? Pues la que se seguía en Roma, en Alejandría también y en la mayoría de las iglesias de Occidente y en algunas partes de Oriente. Defendían que la Pascua cristiana, que celebra la resurrección, tenía que ser siempre en domingo. El día del Señor. Exacto.
El domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. El énfasis estaba en la resurrección. Vale, entonces tenemos dos enfoques, ambos con su lógica, ¿no? Pero incompatibles en la práctica. Uno ligado a la fecha histórica judía, el otro al día de la semana del evento cristiano central. Y aquí entra Víctor I. ¿Cómo lo maneja? Pues los testimonios, sobre todo los del historiador Eusebio de Cesarea, lo pintan actuando con una determinación tremenda. Hacia el año 190, más o menos, Víctor decide que esa diversidad en algo tan fundamental, pues que no puede ser. Que era un problema para la unidad. Claro, minaba la unidad visible de la Iglesia y decide que hay que unificar la práctica. Ya está bien. Una decisión, bueno, ambiciosa. ¿Y qué hizo para conseguirlo? ¿Qué pasos dio? Pues primero promovió sínodos, o sea, reuniones de obispos, en varias regiones para que discutieran el tema. Diplomacia inicial. Sí. Y la mayoría de esos sínodos, tanto en Oriente como en Occidente, dijeron que sí, que mejor la práctica dominical, la de Roma. Pero las iglesias de Asia Menor, que eran muy influyentes, con Polícrates de Éfeso a la cabeza, Se negaron. se reafirmaron en su tradición cuartodecimana. Apelaron a su antigüedad, a su fidelidad a los apóstoles. Vamos, que no cedieron. Y ante esa resistencia, ¿qué hizo Víctor? Una región importante además. Pues aquí es donde da el paso drástico. Y para muchos, sorprendente en la época. Amenaza con la excomunión. Excomunión. O sea, advierte que romperá la comunión eclesial con las iglesias de Asia Menor que no siguieran la práctica de Roma. Las fuentes sugieren que incluso llegó a formalizar esa excomunión. romper la comunión con toda una provincia eclesiástica. Eso debió de ser un terremoto. Me pregunto qué buscaba, si forzarles o si era una afirmación de poder sin más. Es una buena pregunta. Probablemente un poco de las dos cosas. Por un lado, estaba convencido de que la unidad litúrgica era esencial. Y por otro, era una demostración clara de la autoridad que él creía tener como sucesor de Pedro. Pero claro, la gente reaccionaría. Pues sí, la reacción no se hizo esperar. Obispos importantes de otros sitios que sí seguían la costumbre dominical consideraron que Víctor se había pasado, que era desproporcionado, peligroso para la paz de la Iglesia. ¿Hubo alguien importante que intentara mediar? Sí, y la voz más destacada fue la de San Ireneo de León, una figura con un prestigio enorme, un teólogo respetado en todas partes. ¿Y qué dijo Ireneo? Pues Ireneo, aunque él celebraba la Pascua en domingo, le escribió a Víctor. Eusebio nos conserva trozos de esa carta. Y le recuerda, con respeto pero firme, que los papas anteriores a él habían mantenido la comunión con los cuartodecimanos, que habían tolerado esa diferencia. Le pidió moderación, por la paz, por la caridad. Qué interesante esa tensión. Ireneo está de acuerdo en el fondo, en la fecha, pero no en el método. Pide unidad en la fe, pero flexibilidad en las costumbres. ¿Le hicieron caso? Pues parece que sí. La intervención de Ireneo y seguramente la de otros obispos ayudó a calmar las aguas. Parece que la ruptura no fue total o no duró mucho. Se restablecería la comunión o nunca llegó a romperse del todo en la práctica. Pero el gesto ya estaba hecho. exacto. El acto de Víctor I ya había sentado un precedente. Uno imborrable. ¿Y cuál dirías que es el significado de ese precedente, más allá de cómo acabó la crisis en ese momento? Pues lo crucial es que, independientemente del resultado, la acción de Víctor I es una de las primeras veces, y de las más claras, que vemos al obispo de Roma actuando como una autoridad con jurisdicción fuera de Italia. Ajá. Se pone como árbitro en una disputa litúrgica que afecta a iglesias lejanas y lo hace invocando la necesidad de unidad universal. Es un momento clave para entender cómo se veía a sí misma la sede de Roma y cómo ejercía su primado en la práctica. Entendido. No resolvió el debate de la Pascua. Eso tardaría más, pero sí marcó un antes y un después en cómo Roma se relacionaba con el resto de la Iglesia. Y esta preocupación por la unidad no era solo litúrgica, ¿verdad? Las fuentes también hablan de su lucha contra las herejías. Correcto. Defender la ortodoxia fue otro pilar de su pontificado. Víctor continuó e incluso reforzó la lucha contra corrientes de pensamiento que desafiaban las doctrinas centrales que la Iglesia estaba terminando de fijar. El gnosticismo, por ejemplo. El gnosticismo, con esa visión dualista y el conocimiento secreto para salvarse, y también el marcionismo, que rechazaba el Antiguo Testamento y al Dios creador.
Seguían ahí, eran influyentes y eran una amenaza seria para la identidad cristiana. Entonces, esa firmeza que vimos en la Pascua la aplicó también en la doctrina. Era parte del mismo impulso de definir y proteger la identidad de la Iglesia. Precisamente, para Víctor I y para la corriente principal de la Iglesia de entonces, la unidad litúrgica y la unidad doctrinal iban de la mano. Eran inseparables. Los documentos lo muestran reafirmando con fuerza la fe en un único Dios creador, la divinidad y humanidad plenas de Jesucristo, la salvación universal que Él ofrece, todo en contra de esas ideas elitistas o dualistas de gnósticos y marcionitas. Su pontificado forma parte de ese esfuerzo por trazar claramente los límites de la fe ortodoxa. Queda claro ese perfil. Un líder enérgico, enfocado en la unidad doctrinal y disciplinar. Y nos queda por tocar ese otro cambio fundamental que se le atribuye, el impulso del latín en la liturgia romana. Decíamos que antes se usaba el griego. Sí, y este es un cambio con unas consecuencias culturales y religiosas, inmensas a largo plazo. Durante casi los 2 primeros siglos, la comunidad cristiana de Roma, aunque estaba en el corazón del mundo latino, era muy cosmopolita. Mucha gente de fuera, mucha gente de Oriente o gente que usaba el griego koiné, que era la lengua franca del Mediterráneo oriental. Y lo usaban incluso para rezar, para la liturgia. Pero la mayoría de la gente en Roma y en Italia hablaría latín, ¿no? Parece lógico que en algún momento se cambiara para conectar más con la gente de allí. Justo, y aunque seguro que fue un proceso gradual, que ya venía de antes, la historia tradicionalmente le da a Víctor I un papel decisivo, el impulso final para adoptar el latín en la liturgia oficial de la Iglesia de Roma. Quizá no quitó el griego del todo de golpe, pero sí promovió mucho el uso del latín. ¿Y qué consecuencias tuvo ese cambio de idioma? Más allá de que la gente entendiera mejor. Fueron varias y muy profundas. Primero, lo que dices, hizo la liturgia más accesible para la gente de habla latina en Roma y en Occidente, y eso seguro que ayudó a evangelizar, a que el cristianismo echara raíces más populares en el mundo latino. Claro. Segundo, ayudó a crear una identidad litúrgica propia para la Iglesia de Occidente. La diferenció poco a poco de las iglesias de Oriente, que siguieron con el griego mayoritariamente. Se van separando los caminos, culturalmente. Un poco sí. Y tercero, sentó las bases para que el latín fuera la lengua sagrada, la lengua vehicular de la Iglesia occidental durante, más de milenio y medio. Un factor potentísimo de unidad cultural y religiosa en Europa. Es fascinante cómo una decisión sobre el idioma de la misa puede redibujar el mapa cultural y religioso así. Bueno, hemos tocado los puntos clave. Primer papa africano, gestión de la controversia pascual como afirmación de la autoridad romana, defensa de la ortodoxia y este impulso decisivo del latín. Si tuvieras que resumir el legado de San Víctor I, a partir de lo que nos dicen las fuentes. Pues diríamos que su legado tiene varias caras. Por un lado, su propia figura es un símbolo de esa universalidad creciente de la Iglesia. Por otro, su intervención en la disputa pascual, aunque fuera polémica en las formas, fue una manifestación temprana y muy clara del primado romano buscando la unidad. Aunque no lo lograra del todo en ese momento. Aunque no lo lograra del todo, exacto. Además, su lucha contra las herejías consolidó la doctrina ortodoxa. Y finalmente, el impulso al latín fue un acto fundacional para la identidad cultural y litúrgica de la Iglesia latina. Fue un pontificado corto, sí, pero muy denso. Y las fuentes también sugieren que, de alguna manera, lo que hizo Víctor I, sobre todo con la crisis de la Pascua, puso sobre la mesa la necesidad de tener mecanismos más amplios para resolver disputas que afectaban a toda la Iglesia. Buen punto, porque la controversia sobre la fecha de la Pascua, de hecho, siguió ahí. No se resolvió del todo hasta más de un siglo después, en el Concilio de Nicea, en el 325. El primer concilio ecuménico. Eso es. Y allí se estableció la norma común para todos, basada en el principio dominical que defendía Roma. Pero el intento de Víctor I de imponer una solución y esa afirmación de una autoridad central capaz de arbitrar fueron pasos importantes hacia esa solución conciliar. Dejó claro que la Iglesia necesitaba estructuras para tomar decisiones vinculantes a nivel global. ¿Podríamos decir entonces que su pontificado fue un momento en que la Iglesia tomó más conciencia de su dimensión universal? Y de la necesidad de articular esa unidad alrededor de un centro, que cada vez más se identificaba con Roma,
con la sede de Pedro. Esa es la lectura que se saca de estos testimonios históricos, sí. La firmeza de Víctor, aunque gente como Ireneo pidiera más prudencia ante la diversidad, se interpreta como una señal de que la unidad de la Iglesia ya no se veía solo como un acuerdo informal. Necesitaba una guía, una autoridad reconocida, y esa se identificaba con Roma. Y el cambio al latín, visto así, no sería solo algo práctico, sino una forma de inculturar la fe, ¿no? De meterla en el corazón del mundo occidental, mostrando esa dinámica de unidad en la diversidad que tiene el cristianismo. Correcto. Muestra cómo la fe busca expresarse en las lenguas y culturas locales sin perder su esencia universal. Es un equilibrio delicado. Bueno, llegamos ya al final de nuestro análisis sobre San Víctor I. Ha quedado bastante claro, creo, que su pontificado, aunque fue corto, apenas una década, estuvo lleno de decisiones importantes, desde su origen africano hasta ese manejo tan enérgico y polémico de la disputa pascual. De acuerdo. Su insistencia en unificar la fecha de la Pascua, llegando a esa amenaza de excomunión, aunque luego parece que la prudencia de figuras como Ireneo evitó una ruptura duradera, marcó un hito. Sí, sí. Fue una demostración muy palpable de que el obispo de Roma se veía a sí mismo y empezaba a ser visto por muchos como un garante de la unidad doctrinal y litúrgica, con autoridad para intervenir a escala universal. Es un paso significativo en la larga historia de cómo se afirmó el primado. Y lo del latín, como hemos visto, tampoco fue algo menor. Cambiar del griego al latín en la liturgia de la capital del imperio tuvo un impacto enorme. Acercó la fe a la gente común de Occidente y fue decisivo para crear una identidad propia para la Iglesia latina. Una identidad que, bueno, llega hasta hoy. Cierto, el legado de Víctor y Ley es por tanto complejo, sí, pero innegable. Reforzó la autoridad de Roma, defendió la ortodoxia frente a las corrientes que la desafiaban y contribuyó de forma crucial a forjar la identidad litúrgica y cultural del cristianismo occidental. Sus acciones, como bien dices, de alguna manera anticiparon la necesidad de mecanismos como los concilios ecuménicos. Nicea, más tarde, abordaría estas cuestiones ya sobre la base de una iglesia que buscaba la unidad bajo una autoridad reconocida. Y nos deja pensando esa tensión que ya surgió entonces. La firmeza de Víctor, quizás necesaria para forjar unidad, chocó con la visión de otros como Ireneo, que pedían paciencia y respeto a las diversidades legítimas dentro de esa unidad. Y ahí hay una reflexión interesante que va más allá de la historia de la Iglesia, ¿no crees? Sí, totalmente. Plantea una pregunta que sigue vigente para cualquier organización grande y diversa. ¿Dónde está el equilibrio justo entre la necesidad de una autoridad central que dé cohesión y dirección y el respeto necesario por las tradiciones, las sensibilidades, las autonomías locales? Encontrar esa armonía sigue siendo un desafío hoy en día.